A todos los que se han unido. Vamos a orar y vamos a comenzar. Nuestro amado Señor, te damos gracias que hoy podemos juntarnos. Es lindo poder volver a vernos, Señor, y encontrarnos nuevamente a través de la distancia, pero ya tanto tiempo que venimos juntarnos que como que fuéramos familia. Señor, queremos invitarte de que tú te unas a nosotros y que nos hables, Señor, a nuestro corazón, que nos des entendimiento, que podamos, Señor, amar tu palabra y que ella, Señor, nos alimente, nos fortalezca, nos dé paz, nos dé esperanza, Señor. Vivimos en tiempos difíciles, pero te agradecemos que contigo al lado, Señor, podemos pasar por todas las experiencias sabiendo de que tu mano nos sostiene. En estos momentos queremos pedir por esta hermana, Señor, en Santiago, que tiene cáncer. Es una mamita joven, Señor, y el cáncer ya está metastizado, Señor, en otras partes de su cuerpo. Cuando eso ocurre, la medicina casi no tiene, Señor, esperanza para estas personas. Pero tú, Señor, eres el gran sanador. Tú, Señor, nos has dicho que tú eres Jehová que nos sanas. Tú nos has dicho que tú eres el que perdona todos nuestros pecados y sanas todas nuestras enfermedades. Y tu palabra en Isaías 53 nos dice que por sus llagas fuimos nosotros sanados, Padre. Tú nos has dejado estas promesas para que clamemos a ti en estos momentos, Señor, aferrándonos a tu palabra, sabiendo, Padre, de que tú eres el que sana. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús. Él nos ha dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo hará. Queremos pedirte que tú te glorifiques, Señor, en el caso de esta hermana. Y que, Señor, si es lo mejor que puedes hacer por ella, por su familia, que la sanes, Padre, Padre. Y también si esto va a ser lo que más gloria va a traer a tu nombre. Padre, manifiéstate en sanidad, te lo imploramos. Ese es el deseo de nuestro corazón, Señor. Es lo que te pedimos como niños, pues está en nuestra alma, que ella sea sana. Y sabemos, Señor, como dice tu palabra, que si, am, que si pedimos de acuerdo a tu voluntad, tú nos escuchas. Y si nos escuchas todo lo que pidiésemos, nos los darás. Así que, Padre, si es de acuerdo a tu bendita voluntad para tu honra y tu gloria, sana a nuestra hermana, Padre, levantándola, Señor, que el cáncer desaparezca y dale muchos años de vida, Señor, hasta que Cristo venga y ella pueda criar a sus hijos y estar al lado de ellos. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y gracias por estar con nosotros, por Jesús. Amén. Muy bien. Voy a compartir entonces la presentación. Si me das para compartir, por favor, Melissa. Sí, sí, está. Se puede. Gracias. Muy bien, la semana pasada vimos, ¿me ven? No. Sí, sí. A ver. Sí, ¿ven la presentación? Sí, se ve bien, pastor. Sí, ya. Entonces, la semana pasada vimos acerca del santuario, cómo el santuario fue hecho, los materiales, la construcción de ello. Estamos viendo, esto es una introducción, estamos viendo un bosquejo general del santuario para que sepamos de lo que estemos hablando cuando hablemos los detalles, los simbolismos y todo aquello. Hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio del santuario. El propósito del santuario era crear un acceso para que el pueblo de Dios pudiera ser reunido con Dios. El santuario nos enseña el Evangelio, es uno de los propósitos del Evangelio, y nos muestra el camino, la experiencia que el ser humano ha de tener para acercarse a Dios sin ser destruido y ser reunido con Él eventualmente por la eternidad. Entonces, el santuario proveía el contexto seguro donde Dios podía habitar con su pueblo, que ha sido siempre el deseo de él, y el pueblo de Dios, al tener a Dios en el medio, entonces había un sistema a través del cual los pecados del pueblo
eran perdonados, eran limpios y ellos podían seguir habitando en la presencia de Dios sin ser consumidos. Entonces, el santuario nos enseña a las distintas realidades de cómo nosotros hemos de acercarnos a Dios. Y una de aquellas realidades es de que el ser humano necesita a un sacerdote. Debe haber un sistema de sacerdocio para que éste se acerque a Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 38. Habían tres ministros que ministraban en el santuario. Éxodo 38, versículo 21. Dice, estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces, el primer grupo que nosotros vemos son los levitas. Ahora, los levitas eran una tribu a los cuales pertenecía Moisés, sus hermanos. Ellos venían de el hijo de Jacob llamado Leví. Ellos fueron escogidos por Dios para ministrar en el santuario cuando hubo la rebelión de la adoración del becerro a los pies del monte Sinaí, y la tribu de Leví se puso de pie, se puso del lado de Jehová y fueron fieles a Dios, y Dios les otorgó como privilegio el servicio del santuario. Y de entre ellos venía, por supuesto, Aarón, a Moisés, y la familia de Aarón fue escogida para representar a Israel ante Dios. Vamos a Números 3, 5 al 10. Números 3, versículos 5 al 10. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y se desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son enteramente dados de entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces ahí están los tres grupos del santuario. La tribu de Leví en general iban a cumplir un ministerio de servicio en el santuario. Ellos eran los encargados de servir a los sacerdotes cuando ministraban. Luego estaba el sacerdote común, que eran los hijos de Aarón, y luego estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el dirigente, podríamos decir así, del santuario. Los sacerdotes ministraban de la misma manera que el sumo sacerdote, pero tenían capacidades más limitadas. Y luego los levitas, se podría decir así, eran los sirvientes de Aarón y sus hijos. Los levitas, la tribu de Leví, eran los encargados de empacar el santuario, de hacer todo lo que era las manualidades, el servicio más físico en el santuario, mientras los sacerdotes tenían a cargo el servicio espiritual del santuario.
vamos a ver los vestidos de los sacerdotes. Estos se encuentran, si quieren leerlo en forma total, en el capítulo 28 y en el capítulo 39 de Éxodo. Vamos a leer los primeros 5 versículos y luego vamos a ir viendo cada parte de estas vestiduras, que eran vestiduras hermosas. Éxodo 28, versículos 1 al 5, dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el éfod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Así que los sacerdotes tenían vestiduras que eran santas, gloriosas y hermosas. Las vestiduras de los sacerdotes representan el carácter de los hijos de Dios, el carácter. El sumo sacerdote es símbolo de Cristo Jesús y el sacerdote común representa al pueblo de Dios. Las vestiduras representan su carácter y la vestidura del sumo sacerdote era hermosísima, era hecha de una manera muy complicada, bastante compleja, pero era muy, muy hermosa. Vamos a verla, vamos a ver cómo fue hecha. La primera parte de la vestidura, la parte de afuera, lo primero que se ve se llamaba el éfod. Y la descripción de él se encuentra en el versículo 5 al 14. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el éfod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa o obra hermosa. Era como un delantal, se puede decir, el éfod, que cubría al sacerdote desde los hombros hasta más o menos la mitad de los muslos. Dice: tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, para parte del mismo, de oro, azul, púrpura y carmesí, lino y torcido. Así que el éfod colgaba de los hombros como un delantal, cubría la espalda y la parte de adelante, y estaba unido en la cintura por un cinturón del mismo material que el éfod, de la misma tela. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Versículo 9. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. Así que habían 2 piedras de ónice en los hombros del éfod. Y en cada una de esas piedras se escribían los nombres de los 12 hijos de Israel, de Jacob, de acuerdo a su nacimiento, desde el mayor al menor. Versículo 11. De obra de grabador en piedra, como grabadura de sello. Así que eran talladas, engrabadas los nombres. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor
engastes de oro. Entonces estaban pegadas, puestas en una base de oro. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del éfod. Así que estaban puestas acá, en la base de oro, estaban puestas ellas sobre los hombros. Para piedras de memorial, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Así que las piedras servían como memoria a, a los hijos de Israel. En otras palabras, cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, él llevaba a los hijos de Israel como memoria en sus hombros, en sus hombros. Así que él, todos los pesos, todos los problemas, todos los pecados de Israel le eran cargados al sumo sacerdote sobre sus hombros. Él era el que llevaba el peso de ellos. Él era el representante de los hijos de Israel ante Dios y por eso los llevaba sobre sus hombros. Y pondrán las dos piedras, bueno, y Aarón llevará los nombres de los sellos, que ya lo leemos, versículo 13. Harás pues los engastes de oro y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Así que las bases de estas dos piedras, que eran la plataforma donde se sentaban, estaban puestas sobre los hombros, pegadas o cosidas a lo mejor sobre el éfod, y luego tenían dos cadenas que salían de ahí. Muy bien, la hermana de White nos dice lo siguiente en cuanto a esto. Las vestiduras del sumo sacerdote eran de material costoso y de hermosa hechura, acorde con su exaltada posición. Además del vestido de lino del sacerdote común, vestía una túnica azul, también tejida en una sola pieza. Alrededor del borde estaba adornado con campanillas doradas y granadas de azul, púrpura y escarlata. Fuera de esto estaba el éfod, una prenda más corta de oro, azul, púrpura y escarlata y blanco. Estaba confinado por una faja de los mismos colores, bellamente labrada. El éfod no tenía mangas y en sus sombreras bordadas en oro había dos piedras de ónice con los nombres de las 12 tribus de Israel. Así que ahí hay un cuadro que nos da una representación de lo que el éfod debe haber parecido. Es como un delantal que cubre la parte de adelante y la parte de atrás del sumo sacerdote, y sobre sus hombros se encuentran las piedras del memorial o las piedras de la memoria. Y se dan cuenta ustedes que ahí está la base de oro, está la piedra de ónice, y luego en la parte posterior se encuentra la cadena que colgaba para colgar luego de ahí el pectoral. Muy bien, sigamos mirando. Pastor, Sí, los slides se están viendo de a dos y abajo hay una que dice nota, presentar, entonces ocupan mucho ya, espacio. estamos equivocados. Déjame ver una cosita. Voy a, déjame ver cómo lo puedo hacer. Lo voy a cambiar entonces. Pero hablen antes, pues, gente. Muy bien, vamos a ver la descripción del pectoral, de la placa que cubría el pecho del sumo sacerdote. Versículos 15 al 30 de Éxodo 28. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del éfod, de oro azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Así que el pectoral es hecho del mismo material que el éfod. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho.
y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de piedra sárdica, una topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una ametista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Así que habían 12 piedras preciosas, bastante preciosas, tenía hasta diamantes, y cada una de ellas tenía una base de oro en la cual estaba sentada la piedra, y la piedra luego era puesta sobre el pectoral de género. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabadura de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Así que cada una de esas piedras tenía engravado el nombre de una de las tribus de Israel. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Así que tenía 2 anillos de oro, y de ahí venían unas trenzas, salían unas trenzas, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Así que el éfod, el pectoral colgaba, perdón, colgaba de con las trenzas de material, se unía a las trenzas de oro que salían de las piedras que estaban en los hombros del éfod. Muy bien. Y pondrás los 2 extremos, versículo 25, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del éfod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del éfod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los 2 hombros del éfod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del éfod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del éfod, con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no se separe el pectoral del éfod. Así que esta es la manera que estaba conectado. Tenía anillos que lo conectaban a través de cintas, estaba conectados con el éfod para que no se separara. El mensaje aquí es que el pectoral y el éfod realmente son una pieza, y también con las piedras que se encuentran en los hombros también son una pieza. Y juntarán el pectoral por sus anillos, los 2 anillos del éfod, con un cordón azul, para que esté sobre el cinto del éfod y no. Versículo 29. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Así que aquí nuevamente, como las piedras son memorial de los hijos de Israel, pero estas piedras se encuentran sobre el corazón del sumo sacerdote. En otras palabras, el sumo sacerdote lleva los pesos sobre sus hombros, y el juicio de los pecados de Israel son cargados sobre el sumo sacerdote. Y él lo hace porque los ama, porque es parte de ellos. Entonces él está dispuesto a sufrir el juicio de Israel, está dispuesto a llevar sus pesos, sus cargas, sus problemas sobre él como un sustituto representante
porque Él los ama. Por eso se encuentra en el corazón de Él. Y Él los ama porque Él es parte de ellos. Él ha sido tomado de entre los hijos de Israel para representarlos, para que a través de su servicio ellos puedan obtener salvación y ser aceptos ante Dios. Y pondrás en el pectoral, versículo 30, del juicio, Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Así que se encontraba el pectoral del juicio. Estaban las 12 piedras y aquí se nos dice que el Urim y el Tumim estaban sobre el pectoral, pero realmente se encontraban sobre el pectoral a través de la unión de las cadenas. El Urim y el Tumim eran las piedras que se encontraban sobre los hombros. Dice el significado, el Urim significaba luz y el Tumim, la palabra significa perfección, así que aquí hay luz y perfección. La hermana de White nos dice, a derecha e izquierda del pectoral había dos grandes piedras de gran brillo. Estos fueron conocidos como Urim y Tumim. Por ellos se dio a conocer la voluntad de Dios por medio del sumo sacerdote. Cuando se presentaban preguntas para decisión ante el Señor, un halo de luz que rodeaba la piedra preciosa de la derecha era una señal del consentimiento o aprobación divina, mientras que una nube que ensombrecía la piedra de la izquierda era una evidencia de negación o desaprobación. Eso es todo lo que sabemos en cuanto al Urim y al Tumim, que se usaban por Dios para hacer conocer su voluntad a través del sumo sacerdote al pueblo de Israel. Muy bien, vamos a seguir viendo los vestidos. La túnica azul, Éxodo 28, versículos 31 al 35. Harás el manto del éfod todo de azul. Así que el manto del éfod o la túnica azul era el manto que se encontraba debajo de aquel delantal del éfod. Aquí estamos describiendo al sumo sacerdote sus vestiduras de afuera para adentro. Así que el segundo manto del cual él estaba cubierto era el vestido azul. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Así que el manto azul era hecho de una pieza, todo tejido, y tenía un cuello, una abertura arriba, para que pudiera pasar por la cabeza del sumo sacerdote. Y en sus orlas harás granadas en el borde de abajo. Harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Así que este manto en el borde de abajo tenía granadas y campanillas. Había una granada y una campanilla, una granada y una campanilla. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Así que este es el vestido azul, representa el azul la ley de Jehová. Y las campanillas servían como una alarma que se escuchaba afuera. Cuando la gente estaba alrededor del santuario, escuchaban al sumo sacerdote caminando por dentro, y era una señal de vida. Así que la ley de Dios es lo que da vida. Y el éfod representaba el carácter del sumo sacerdote, un carácter hermoso, un carácter santo,
un carácter que se manifestaba en una vida dedicada a servir a los demás y una vida entregada para otros, donde el sacerdote estaba dispuesto a morir por el bien de Israel. Así que ese carácter, que es un carácter de amor, eso es el amor, el no vivir para nosotros mismos, está fundamentado en la ley de Dios, que es lo que da vida. Y luego de la túnica azul venían otros vestidos más. El sacerdote tenía una corona de oro. Vamos a leer el versículo 36 al 38. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sellos, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Así que el sumo sacerdote tenía una mitra blanca y sobre la mitra en su frente tenía una corona de oro que decía santidad a Jehová. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Jehová. Así de que a pesar de que Aarón era el sustituto que llevaba todos los pecados de Israel, él tenía, su mente era santa. Eso es lo que representa ese cordón. Que su mente, sus capacidades mentales, espirituales, racionales, habían sido dedicadas a Jehová, eran santas a Jehová. Él era puro. Versículo 39, y bordarás una túnica de lino. No, eso lo vamos a leer en un poquito. Así que era hecho de oro puro, era puesta sobre el turbante o la mitra. La escritura decía santidad de Jehová y estaba sobre la frente del sumo sacerdote. Así que el sumo sacerdote tiene un carácter santo, está cubierto, su vida es una vida santa, pura, hermosa, una vida de amor, una vida de negación propia, una vida que se dedica a llevar a las cuitas, las faltas, los problemas de los otros, una vida que está dispuesto a él ser juzgado por Israel. Y aquello está basado en una obediencia, su carácter, el fundamento de su carácter es la ley de Dios. Y eso proviene de una mente santa, de una dedicación absoluta a Dios. Sus capacidades mentales están totalmente dedicadas a Dios. Él es santo porque su mente está santa, tiene un corazón limpio. Así que hay una representación ahí de la corona de oro, que era muy fino. Ahora, el oro representa en el santuario sabiduría, representa pureza, representa la fe. Así que son atributos del carácter, los frutos del espíritu. Muy bien, Éxodo 28. Los otros vestidos del sacerdote. Así que ya aprendimos que había una mitra. Dice, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Así que él tiene una túnica de lino blanca y una mitra de lino blanco. Harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Así que el sacerdote, la única vestidura que él lleva en comparación al sumo sacerdote es la vestidura blanca y la mitra, pero él no tiene, como se llama, la corona de oro, no tiene el vestido azul y no tiene el éfod ni la, ¿cómo se llama? La plancha de oro sobre la placa con las 12 piedras. Y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez,
serán desde los lomos hasta los muslos. Así que estaban cubiertos, ceñidos, sus calzoncillos eran de linos y estaban bien ceñidos, desde los muslos hasta su cintura. No andaban con bikinis. Estaban cubiertos. La vestidura del sacerdote mostraba el modelo de Dios para que el pueblo mismo se cubra tanto físicamente como moralmente y espiritualmente. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Muy bien, vamos viendo entonces los otros vestidos. Esto eran, parece algo así, ¿no? Esta es la túnica blanca y la mitra con la corona puesta en el sumo sacerdote, y una comparación entre el sacerdote común y el sumo sacerdote es algo así, ¿no? Nos muestran los artistas que el sumo sacerdote, su vestidura era mucho más pesada. Si se dan cuenta, el sumo sacerdote tenía 3 vestidos sobre él. El éfod era hecho grueso, así que era pesado, y sobre él habían piedras, 12 piedras. Él llevaba una corona de oro. El sacerdote común, su vestidura era bien livianita, era blanca. Ahora, la blanqueza de la vestidura representa justicia. Y por lo tanto, la justicia, si miramos al sumo sacerdote, él tiene un carácter santo, puro, el éfod, que está basado en una obediencia de amor a la ley de Dios. Y aquella obediencia a la ley de Dios proviene de una justicia. En otras palabras, sin justicia no puede haber una obediencia a la ley de Dios. Y para tener un carácter puro, debemos primero ser justos, que eso produce obediencia. Y es una obediencia de amor que entonces produce un carácter de acuerdo a la imagen de Cristo. Y ese carácter ha de reflejarse en santidad a Jehová, o obediencia, vivir una vida de separación a Jehová, con nuestras facultades mentales totalmente dedicadas a Él, y vivir una vida de completa dedicación para el bienestar de aquellos que nos rodean. Esa es la vida de Cristo. Sumo sacerdote representa a Cristo en toda su vestidura. Él representaba a Jesús. Por eso si el sumo sacerdote rasgaba sus vestiduras, él era digno de muerte, porque destruía el simbolismo de aquellas vestiduras. El sacerdote que nos representa a nosotros simplemente estaba vestido de algo muy liviano. Y eso nos muestra que el que lleva los pesos en Israel era el sumo sacerdote. Él es al que se le cargaban los pecados, al que se le cargaban los pesos, los problemas, las ansiedades de Israel. Todo lo llevaba el sumo sacerdote, el juicio del pueblo de Dios. Él era el responsable por el bienestar de Israel. El sacerdote común era un intercesor, pero el sumo sacerdote era el responsable por la salvación de Israel. Muy bien, vamos a ver los servicios del santuario. Y esos están resumidos en Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que aquí encontramos en estos 2 versículos el resumen de los 2 grandes servicios que ocurrían durante el año en Israel. Está el servicio continuo o diario. Y este es llevado por todos los sacerdotes, ya sea el sacerdote común
o el sumo sacerdote. El servicio diario es lo que ocurre constantemente en el templo para la salvación de Israel. Y el servicio, ya lo vamos a ver, el servicio anual ahora es donde el versículo 7, donde el apóstol dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. Así que el servicio anual es el servicio que tan solo el sumo sacerdote lleva a cabo y ocurre una vez al año y el centro de aquel servicio es el lugar santísimo, pero cubre todo el santuario. Es la única parte del año en la cual todo el santuario entra en perspectiva. Durante el servicio diario, tan solo el atrio y el lugar santo están en vista, pero en el servicio anual, todo el santuario está como se llama, en obra. La obra del servicio anual cubre todo el santuario, pero el foco, el centro, el énfasis es el lugar santísimo. ¿Qué era el servicio diario? Con esto vamos a terminar. Vamos a ver el servicio diario o el continuo, que se lo llama en el libro de Daniel. Ya cuando estudiamos el libro de Daniel descubrimos esto, pero lo vamos a repasar. El servicio continuo de intercesión en el atrio y el lugar santo del santuario. Eso es lo que el servicio diario es. Es el servicio de intercesión por los pecados de Israel, ya sea en el atrio y en el lugar santo de Israel. Vamos a ver esto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 29. Versículos 38 y 42. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, y aquí se encuentra esa palabra, continuamente. Así que el servicio de sacrificio matutino y vespertino es parte del continuo o del servicio diario. Versículo 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así que el servicio del altar donde se sacrificaban, se ofrecía el sacrificio matutino y vespertino, se le llama continuo. Era algo continuo, era algo que tenía que ocurrir constantemente. El fuego del altar. Vamos a Levíticos capítulo 6 y versículo 13. El fuego del altar. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Entonces, no tan solo los sacrificios, sino que también el fuego que ardía en el altar era continuo, algo que ocurría continuamente, la continuidad. Éxodo 25:30. Éxodo 25:30. Dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Así que el ministerio de la mesa y de los panes de la proposición es parte del servicio diario, del servicio continuo. Números 4:7. Números capítulo 4 y versículo 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Así que el pan se lo llama el pan continuo. Muy bien, vamos a Éxodo 27:20. Éxodo 27:20.
Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Así que las lámparas, el ministerio de las lámparas, que era dar fuego y luz al santuario, era parte del servicio continuo. Tenían que arder continuamente. Muy bien, vamos a Éxodo 28, 29 y 30. Éxodo 28, 29 y 30. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. La palabra continuamente y siempre es la misma palabra en hebreo. Así que el pectoral del juicio, el hecho que él llevaba sobre sí el juicio, los pecados, los problemas de Israel, era parte de la continuidad, parte de aquel servicio diario. Constantemente el sacerdote estaba representando, intercediendo por Israel, llevando sus problemas, sus pecados. Éxodo 28, 38. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente. Así que la corona de oro tenía que estar continuamente sobre la frente del sumo sacerdote. Así que ahí vemos que el servicio diario es el servicio de sacrificio, de intercesiones, el servicio de que el pan esté delante de Dios, incluso el incienso, el fuego que arde en el altar del incienso, todo aquello es resumido por el continuo sacrificio, el servicio diario. Ese es el primer servicio, cubre el atrio y el lugar santo. Ahora, el servicio anual es lo que ocurre una vez al año. Es un servicio de juicio y de limpieza y incluía aspectos del servicio diario. En otras palabras, el servicio diario no se detenía cuando venía el servicio anual. El servicio anual se practicaba en conjunto con el servicio diario, porque el servicio diario, el continuo, nunca se detiene. Vamos a leer acerca del servicio anual, que es el día de la expiación. Levíticos 16. Bueno, veamos esto la próxima semana. Ya pasó el tiempo, les he dado bastante que pensar. Miremos esto la próxima semana mejor. Ahora podemos hacer algunas preguntas. ¿Hay por ahí alguna pregunta, hermanos? Yo tengo una pregunta, pastor. Dime, Carolina. Hebreos 9:7 dice lo que leyó usted, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Solamente involucraba los pecados de ignorancia, pastor? ¿Otro tipo de pecado no? Claro, porque los otros pecados, aquí se añade el servicio anual, aquellos pecados que a lo mejor no se habían confesado directamente y habían quedado en ignorancia. Entonces el servicio anual cubría aquellos pecados, porque si el pueblo se les habría llegado con su conciencia, ellos habrían ofrecido sacrificio y se habrían entrado al santuario cubiertos por sangre. Otra cosa que quería comentarle era la importancia de la intercesión, como usted lo manifestó al final, respecto de Cristo, es decir, en forma continua. Pero también mientras Claro. usted exponía el tema y el estudio, pensaba yo la importancia que también
nos grafica y el Señor también quiere que nosotros nos llama a tener una continua relación con Él. Es decir, no hay pausa en el tema del santuario. Podemos verlo de la perspectiva del trabajo de Cristo hacia nosotros en expiación, en salvación, pero también yo lo noto y así lo siento, en realidad como Él nos llama a que nosotros continuamente estemos relacionados con Él en todo nuestro día, en el día, en el día a día, en realidad. Claro, Eso quería comentar. gracias. La obra del continuo está llevada por Cristo, que es el sumo sacerdote, y por los sacerdotes, que somos nosotros. Nosotros cumplimos una parte central en la obra de intercesión, de salvación que el santuario ofrece. Nosotros somos sacerdotes, hemos de cumplir esa labor. Cristo lleva el peso, Él es el que lleva toda la carga, pero nosotros cooperamos con Él en aquella obra, con Cristo. Esa es otra lección que se aprende de ahí. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Está muy bueno lo que dice porque nos da un panorama, ¿no? Qué importante, a pesar de que parece medio, como usted dice, medio cansador, medio tenso esto, para comprender, ¿no? El trabajo que está haciendo nuestro creador arriba en el cielo, ¿no? Y justamente lo que recién hablaban, ¿no? Nosotros somos, ¿qué vendríamos a ser tipo la tribu de Leví? Que estamos, como dice San Pablo, ¿no? Que somos real sacerdocio. Entonces nosotros ministramos las cosas de Dios acá en la tierra y el Señor intercede en el cielo como sumo sacerdote. ¿Es así? Claro. Cooperamos con Él nosotros en la labor de la salvación de la raza humana. Eso lo vamos a ver cuando comencemos a aplicar las lecciones. Ahora estamos simplemente viendo cómo el santuario, el sacerdocio, cómo funciona, vamos a mirar todos los sacrificios, las distintas fiestas. Vamos a tener un entendimiento general del santuario y luego vamos a volver y vamos a desglosarlo para entender las aplicaciones espirituales y el simbolismo de todo ello, que es muy, muy rico, muy rico. Pastor, buenas Sí, noches. De Colombia buenas. estoy enviándola. Me interesó mucho lo del santuario porque pues Espíritu Profecía nos dice que es importante y que Satanás no quiere que nosotros hablemos sobre el significado del santuario, del cómo funciona. Que muchas personas, diría, se entregarían al Señor una vez conociendo el funcionamiento del santuario. ¿Qué es el santuario? Tengo una pregunta ahí y es cuando se narra qué es lo que la función del sumo sacerdote, que digamos expone los pecados del pueblo, de las tribus. ¿Qué ocurre? No sé si estoy de pronto dando una pregunta, una ola bastante dura. ¿Qué ocurre si nosotros constantemente estamos orando por Dios todos los días, pidiéndole al Señor por nuestros pecados, pero si se nos olvida uno, de qué manera podríamos nosotros, digamos, teniendo esa incertidumbre que de pronto se nos haya pasado un pecado, de qué manera nosotros podríamos digamos, ser libres de pronto de ese pecado que no se recuerda? Ya, gracias, Luis. Por eso es que en el día del juicio, el día de la expiación, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo y él lleva expiación para los pecados cometidos en
ignorancia. En otras palabras, aquellos pecados que cometemos sin darnos cuenta que ha sido pecado y no han sido traídos a nuestra conciencia para nosotros darnos cuenta que hemos pecado y confesarlo y traer un sacrificio, a tomarnos de la sangre de Cristo, confesar, arrepentirnos por aquel pecado, todavía es cubierto por el ministerio del sumo sacerdote, porque él lleva los pecados del pueblo. El único pecado que no es cubierto es cuando nosotros en rebelión no queremos arrepentirnos ni confesar nuestros pecados y por lo tanto no los traemos al santuario para que sean cubiertos por Cristo Jesús. Pero Dios dice, hermana Guay, que él ve la dirección de la vida. El juicio ve la dirección de la vida. Y cuando hay faltas que han sido cometidas en ignorancia, que no nos hemos dado cuenta, la justicia de Cristo aún nos cubre de ello, incluso en el juicio. Él entra ante la presencia del Padre y a través de su justicia, a través de su victoria, aquellos pecados son aún cubiertos. Muchas gracias, pastor. De nada. ¿Hay alguien más por ahí? Bueno, si no hay más, oremos y terminamos y seguimos la historia la próxima semana. Oremos. Querido Señor, gracias por darnos una vislumbre maravillosa de este sistema tan increíble que tú, Señor, inventaste para nuestra salvación. Y para enseñarnos, Señor, cómo somos salvos, cómo hemos de acercarnos a ti, Señor, para mostrarnos la esperanza maravillosa que el santuario trae a nuestras vidas, tu presencia, el ministerio de Cristo, Señor. Somos unidos a ti, somos incluso incluidos en el ministerio del santuario. Queremos pedir que abra nuestro corazón, que crees interés en nuestra mente para seguir descubriendo estas verdades maravillosas, Señor, que nos has dado como pueblo. Bendícenos ahora, Padre, al separarnos, llénanos de tu espíritu, llénanos de gozo y da paz, Señor, a nuestros hermanos donde quiera que estén. Que tu Espíritu Santo descanse sobre ellos y que podamos tener plena confianza que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que ministra por nosotros constantemente en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una